Bien, en este video voy a explicar el comportamiento de los esfuerzos en los tornillos de potencia. El estado de esfuerzo en la cuerda y en el núcleo del tornillo de potencia es bastante complicado, sobre todo en las cuerdas. La cuerda está sujeta a esfuerzos de flexión, de aplastamiento, de corte inducido por flexión y principalmente a esos. Y el núcleo está sujeto a esfuerzos de compresión y esfuerzos combinados de compresión y torsión simultáneos, además de que está sujeto también a las condiciones de pandeo, está sujeto a una posibilidad de falla por estabilidad. Entonces el estado de esfuerzos es complejo y no se ha determinado todavía un procedimiento digamos universalmente aceptado para el tratamiento que sea concordante con la teoría. Sin embargo, la teoría disponible describe de manera bastante aceptable el comportamiento de las cuerdas de los tornillos, pero hay que hacer algunas consideraciones al final para poder diseñar y para poder analizar con éxito estos componentes mecánicos. Entonces, primeramente voy a describir todos los esfuerzos a los que están sujetos tanto el cuerpo como las cuerdas de los tornillos. Entonces, hay dos grupos de esfuerzos: los que están dirigidos a las cuerdas o los filetes, estos esfuerzos son principalmente los de aplastamiento en la rosca, los esfuerzos de flexión también en la rosca, esfuerzos de corte directo en la raíz y esfuerzos de corte inducidos por flexión. Por otro lado, hay otro grupo de esfuerzos que afectan principalmente al tornillo. Estos los voy a denominar esfuerzos en el cuerpo del tornillo. Y aquí caen los siguientes. Uno son los esfuerzos de compresión en el núcleo. También existen esfuerzos combinados de compresión y torsión. Algunos autores inclusive agregan aquí un tercer esfuerzo que es de flexión en la base. Y finalmente hay que analizar algo que no es exactamente un esfuerzo, pero que tiene que ver con la estabilidad del tornillo. Entonces hay que analizar la estabilidad del tornillo, es decir, la falla por pandeo. Entonces, lo complicado de todo esto es que con relación al filete, todo esto está ocurriendo al mismo tiempo, y con relación al tornillo también todo esto ocurre al mismo tiempo. Entonces no es fácil describir el estado de esfuerzos de uno o del otro. Sin embargo,
como vamos a ver más adelante, hay una manera de ir, digamos, restringiendo el problema para llegar a una manera relativamente sencilla de analizarlo, con el único inconveniente que por la complejidad del problema se tienen que asignar factores de seguridad muy amplios a fin de garantizar que se cumple con todo. Una de las principales fallas que presentan los tornillos en sus cuerdas es un adelgazamiento o un flujo plástico del material debido a todos estos esfuerzos simultáneos. Normalmente se acostumbra otorgar a cada material un esfuerzo de aplastamiento permisible a partir del cual se hace el resto del análisis. Y con relación al tornillo hay dos condiciones. Una es cuando el tornillo durante su acción gira, entonces se va a presentar estos esfuerzos combinados de compresión y torsión y eventualmente flexión. Hay algunas aplicaciones de los tornillos en donde el tornillo está estático y se le aplica la carga. Por ejemplo, en las máquinas de pruebas, en las máquinas universales de pruebas, el tornillo que trae en su mordaza sirve únicamente para alejar o acercar la mordaza con relación a la otra, de manera que cuando se va a realizar la prueba, el tornillo queda estático y lo que se mueve es nada más la mordaza superior. En ese caso, por ejemplo, no sería necesario hacer este análisis porque no se presenta la compresión y torsión al mismo tiempo, es decir, como no gira, no hay esfuerzos de torsión. Bastaría con analizar si el tornillo está a tensión o a compresión y hacer los cálculos respectivos. Aquí puse compresión en el núcleo, pero en muchas ocasiones también es tensión. Es esfuerzos de compresión o tensión en el núcleo. Bien. Y por otro lado, la estabilidad es muy importante en los tornillos, dado que como trabajan a compresión, trabajan como columnas y es fácil que fallen, que colapsen por pandeo. Entonces se acostumbra a hacer el análisis de estabilidad siempre que la longitud sea mayor que 8 veces el diámetro de raíz. Si esta condición se cumple, pues entonces hay que analizar por estabilidad. Bien, lo que voy a hacer a continuación es, voy a ir describiendo cada uno de estos y asignando las fórmulas respectivas que resulten del análisis en cada caso. Al final voy a hacer un análisis comparativo entre cada uno de estos y vamos a llegar a una manera de reducir estos 4 esfuerzos a uno solo que los represente, y igualmente estos 4 más el primero de estos los vamos a reducir a uno solo, y estos dos siempre que el tornillo gire se van a hacer estos dos, de manera que en lugar de hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 análisis, vamos a hacer únicamente 3, porque 5 de estos se van a resumir en uno solo. Bueno, entonces voy a empezar con los esfuerzos de aplastamiento. Entonces, esfuerzos de aplastamiento. Voy a pensar que tengo el cuerpo de un tornillo en el que está tallada la rosca. Voy a suponer, por simplicidad, que esa rosca es cuadrada. Y voy a suponer también
que la carga se distribuye por igual en todas las cuerdas. Esto no es cierto. Regularmente las 3 primeras cuerdas absorben casi el 80% de la carga, pero para facilitar el análisis voy a partir del hecho de que pues, la carga se distribuye de manera uniforme. Voy a llamar a la altura de la cuerda, le voy a llamar H. Obviamente el tornillo va a tener un paso y va a haber una tuerca acoplada a este tornillo cuya altura va a ser H mayúscula. Pero por lo pronto así sería. Voy a suponer también que el esfuerzo o que la carga se distribuye de manera uniforme en toda la periferia de las cuerdas y en todas las cuerdas. Es decir, que todas las cuerdas que abarque la tuerca van a cargar de manera uniforme. Entonces, si fuera así, voy a partir del hecho que el esfuerzo va a ser únicamente la fuerza entre el área. El área, en este caso, va a ser como está en aplastamiento, va a ser la correspondiente a la parte superior de la cuerda. De manera que una sola cuerda va a tener como área el perímetro multiplicado por la altura. O sea, el área de una cuerda sería pi por el diámetro medio. Voy a tomar el diámetro medio como representativo. Pi por el diámetro medio sería el perímetro por la altura. Este es el área de una de las cuerdas. Pero en la tuerca, dependiendo del paso, van a caber más de una cuerda. Entonces, pondría aquí n, que esa sería el área, digamos, como total. Pi por el diámetro medio, por la altura de la cuerda, por el número de cuerdas que quepan en esa tuerca. La tuerca, vamos a pensar que la tuerca abarcara desde aquí hasta acá. Entonces, cabría al menos otro filete y probablemente otro acá. No sé, 2 o más filetes van a caber ahí. Y la fuerza, pues es esa que está ahí. De manera que el esfuerzo de aplastamiento me va a quedar simplemente como pi por el diámetro, o sea, el perímetro, por la altura, por el... Oh, perdón. Ese es el área. Me quedaría la fuerza dividida entre pi por el diámetro, por el número de cuerdas, por la altura. Entonces, esa sería la fórmula. Hay una manera de relacionar también el número de cuerdas como la altura entre el paso. Puedo también decir que el número de cuerdas va a ser la altura de la tuerca dividida entre el paso. Y podría meter esto aquí para cambiar un poquito la fórmula. Bien. Entonces, esta sería la fórmula que utilizaríamos para calcular el esfuerzo de aplastamiento. Si lo hago en términos de la altura, si incluyo la altura, la forma de la fórmula cambia un poquito. De esa manera. Bien. Voy a apuntar aquí otra fórmula que es útil. Y es que la altura también es
2 veces la altura de la cuerda por n. Dado que el paso es 2 veces la altura por ser una rosca cuadrada. Entonces esta sería la otra forma, ¿no? Alternativamente podría sacar también el área. El área también podría ser calculada como pi en 4 por el diámetro exterior al cuadrado menos el diámetro de raíz al cuadrado. Sería otra forma de expresarlo, una alternativa, ¿no? Y en este caso sigma me quedaría como 4f sobre pi sería otra manera de expresar los esfuerzos de aplastamiento. Sin embargo, esta no la vamos a ocupar tanto porque voy a referir el resto de las fórmulas a la altura. Es más fácil que conozca la altura que el paso o que otras variables de memoria. La altura es muy fácil que la conozca. Entonces voy a referir todos los esfuerzos a la altura y al diámetro medio en lo posible. Entonces esta es otra forma de hacerlo, pero no es más la que me conviene más porque a mí me interesa dejarlo en términos de dm y de h. Bien. Ok, entonces esos serían los esfuerzos de aplastamiento. Lo que sigue es que analice los esfuerzos de flexión. Entonces, esfuerzos de flexión. Voy a partir de lo siguiente. Voy a exagerar un poquito el tamaño de la rosca. Y voy a pensar que ese es uno de los filetes de la rosca. Está horizontal, en realidad debería estar un poquito inclinada, pero la dibujo horizontal por facilidad. Nuevamente voy a suponer que la carga está uniformemente distribuida en todo el ancho de cara de la rosca, del filete de la rosca, y que esa carga uniformemente distribuida pues la puedo sustituir por una sola fuerza que va a estar aplicada a la mitad. Si recuerdan esto de aquí, habíamos dicho que es la altura y por tanto esto de aquí a aquí va a ser la altura entre 2. Y ya, entonces voy a pensar que la cuerda se comporta como una viga en voladizo que tiene una carga uniformemente distribuida sobre ella y que esa carga pues la puedo distribuir por una sola fuerza a la que, no sé, podemos llamar F, a esa fuerza. Entonces el esfuerzo será mcni y lo siguiente será que describa cada una de estas, ¿no? Entonces el momento será la fuerza por la distancia, que en este caso es h entre 2. La distancia a las fibras extremas, si esto de aquí a aquí vale h, de aquí a aquí va a valer h sobre 2, que es cuadrado. Entonces la distancia a las fibras extremas será h sobre 2. Y el momento de inercia será 1/12 de la base por la altura al cubo. Ahora nada más tengo que definir qué es la base y qué es la altura. La altura va a ser simplemente la h y la base va a ser el desarrollo de la rosca
que quepa en una tuerca, en la altura de la tuerca. Si esta fuera la altura de la tuerca, supongamos que esto fuera la altura de la tuerca, dependiendo del paso van a entrar varias roscas en la altura. Entonces la base va a ser el desarrollo de la cuerda, donde esto de aquí es H, esto es H, y esto de aquí a acá va a ser pi por el diámetro medio, perdón, vamos a usar el diámetro de raíz, porque el esfuerzo se está calculando aquí. Pi por el diámetro raíz por el número de cuerdas, ¿no? Entonces, si hago las sustituciones, el esfuerzo me va a quedar el momento, que es FH sobre 2, por C, que vale H en 2, entre I, que es un doceavo, de la base, que vale pi dr n, por la altura. Voy a multiplicar los medios por los medios y los extremos por los extremos. Me da 2f h cuadrada y abajo me da 4 pi dr n h cúbica. Entonces estos de aquí hacen un 3, la h cuadrada se va aquí y el esfuerzo me queda 3f sobre pi dr n h. ¿Sí? Pero si recuerdan, la altura de la cuerda, que es en función de lo que quiero dejar todo, vale 2h por n. Entonces quiere decir que esto de aquí es h sobre 2. Y ya tengo en función del diámetro y de la altura el esfuerzo. Este es el esfuerzo de flexión. Entonces ya llevo ahorita el esfuerzo de flexión y el esfuerzo de aplastamiento. Bien. Voy a continuar ahora entonces con el esfuerzo cortante en la base de la rosca. Entonces lo siguiente será el esfuerzo cortante en la raíz. Es decir, aquí. Y ese esfuerzo cortante será simplemente la fuerza entre el área en corte. El área en corte va a ser pi por diámetro por la altura. Será el perímetro, pi por diámetro de raíz,
será el perímetro de una vuelta por el número de vueltas por la altura. Entonces, el esfuerzo cortante y otra vez NH vale la altura de la tuerca entre 2, y entonces tau vale F y con eso tengo el tercer esfuerzo. Bien. El cuarto caso es que analice el esfuerzo que se induce por flexión en el centro del filete. Entonces sería el esfuerzo cortante inducido, digamos. Inducido por flexión. A veces también se llama cortante vertical. Bien, entonces, de la teoría de la resistencia de materiales para una viga rectangular, se sabe que ese cortante vale 3 medios de F sobre A. Pero este F sobre A ya lo habíamos calculado antes. Era 2F sobre pi de RH. De manera que este esfuerzo queda como 3F entre pi de RH. Y con eso están analizados todos los esfuerzos que tienen que ver con el filete, es decir, los esfuerzos en la cuerda, aplastamiento, flexión, corte directo y el corte inducido, ¿verdad? Que es el que aparece, digamos, que es máximo en el centro y cero en las orillas, que es contrario al momento, que el momento es máximo en los extremos y cero en el centro. Por el contrario, es máximo en el centro y cero en los extremos, ¿verdad? Entonces, tendríamos este otro. Bueno, una vez vistos los esfuerzos en los filetes, vamos a pasar ahora a los 3 esfuerzos o los 2 esfuerzos y la condición de estabilidad que se presentan en el cuerpo del tornillo. Bien. El primero es el esfuerzo de compresión en el núcleo. Y eso pues simplemente lo vamos a tomar así. Si ese fuera el filete, la carga se va, digamos, a transmitir al filete y por medio de este va a venir a dar
al núcleo del tornillo, al área que estoy achurando ahorita ahí. Esta sería el área. Entonces, aunque las cuerdas contribuyen a la resistencia a compresión del tornillo, de manera conservadora se suele despreciarlas para este análisis, de manera que si digo que el esfuerzo va a ser la fuerza sobre el área, donde el área es esta y la fuerza sería esta, pues esto sería simplemente F sobre pi de R sobre 4, es decir, 4F sobre pi de R cuadrado. Entonces, no se toma en cuenta, la contribución de las cuerdas a soportar la fuerza, sino se supone que la fuerza está concentrada nada más en la parte central del tornillo y esta sería la manera de calcularlo. Entonces, con esto ya es el quinto esfuerzo que hemos analizado, 4 en la cuerda y este es el primero que aparece en el cuerpo del tornillo. Bueno, luego, lo siguiente sería analizar el esfuerzo de compresión y torsión en el núcleo. Bueno, entonces esto parte de lo siguiente. Supongamos que esto gira de esta manera y que hay un par que se aplica al tornillo para que se mueva de esa forma. Este par va a ocasionar un esfuerzo cortante y esta fuerza, como ya vimos, origina un esfuerzo de compresión, de manera que si yo tomara aquí en la orillita, en el diámetro de raíz del tornillo, entre el cuerpo y el filete, tendría que va a haber un esfuerzo de compresión aquí y un esfuerzo cortante originado por esto que va a ir hacia acá, de esa manera. ¿Verdad? Sería tanto como decir que ese elemento va a estar sujeto a compresión y a torsión. Si llamo a esto sigma y y a esto tau xy, pues sabemos de la teoría de cortante máximo y del círculo de Moore, sabemos que va a haber un esfuerzo al que llamamos equivalente, que se deriva del hecho de que el esfuerzo cortante máximo va a ser igual a sigma y en este caso al cuadrado, entre 2 al cuadrado, más tau xy al cuadrado, raíz cuadrada de esa expresión. Que esto sería tanto como que este 2 yo lo tuviera aquí fuera. Podría reordenar esto. Sacando el 2 y factorizando de esa manera. Entonces, este esfuerzo cortante máximo tendría que ser menor que SY sobre 2N. Hay un esfuerzo normal equivalente a este esfuerzo cortante máximo. Es decir, si yo multiplicara aquí por 2, aquí me quedaría SY sobre N, y entonces el esfuerzo equivalente sería simplemente un medio
sería simplemente y tendría que ser menor que SY sobre N. Entonces, por vía de este esfuerzo equivalente puedo valorar el esfuerzo en el elemento o sustituir esta condición de esfuerzo por este esfuerzo equivalente y calcularlo de esta manera y contrastarlo contra el SY del material. Entonces esta sería la fórmula. Lo que restaría es nada más definir que sigma Y sería el esfuerzo de compresión, que ya lo habíamos definido anteriormente, que es 4F sobre pi de R cuadrada. Y tau XY va a ser 16T sobre pi de R al cubo. Entonces, sustituyendo estos valores acá, puedo encontrar el esfuerzo equivalente y comparar contra SY sobre N. Entonces, esta condición va a aparecer siempre que el tornillo gire mientras recibe la carga de compresión, que es la condición que se presenta, no sé, el 90% de las veces. Ocasionalmente puede ocurrir que el tornillo no gire y solo reciba la carga, y en cuyo caso se analizará con la fórmula previa. Bueno, creo que hasta ahí están analizados ya todas las condiciones de esfuerzo, que son 6, y nos restaría nada más analizar lo que tiene que ver con la estabilidad del tornillo. Para eso me voy a valer de otra figurita. Entonces, estabilidad del tornillo. Bueno, si tenemos un tornillo cortito, vamos a pensar así, un poquito más abajo. Vamos a pensar que tenemos un tornillo corto que atraviesa una tuerca montada en un soporte como está ahí. Si ese tornillo recibe una carga para un rango de longitudes sobre la superficie del apoyo, pues se va a comportar simplemente como un pilar que recibe una carga, va a trabajar a compresión, no va a tener ningún problema. Si esta longitud creciera un poco, vamos a pensar, creciera más o menos así, y el tornillo se alargara, pues entonces ya empiezo a dudar si va a trabajar únicamente a compresión, pero aparentemente ahí donde está es probable que todavía lo haga. Sin embargo, si el diámetro del tornillo se disminuye a lo que tengo ahí dibujado en rojo y la fuerza sigue aquí, pues entonces en ese caso se antoja por pura inspección
que el tornillo no va a ser muy estable. Para determinar los valores de la fuerza, es muy probable que esto haga así. Colapse de manera repentina. Ese fenómeno ha sido muy estudiado y lo voy a platicar de manera muy general. Euler estudió ese problema y concluyó que había una relación entre la fuerza que se aplicaba al área contra algo que llamamos relación de esbeltez. La relación de esbeltez es la longitud libre entre la carga y el apoyo dividida entre el radio de giro. El radio de giro para una sección redonda vale simplemente el diámetro entre 4. Pero lo que él observó es que si la relación de esbeltez era muy grande, la capacidad de carga se iba a volver pequeña, que es la razón de la fuerza al área. Esta relación, aunque tiene las unidades del esfuerzo, no es un esfuerzo, es una capacidad de carga por unidad de área. Entonces, ese sería el comportamiento de la columna, de una columna cargada como se muestra aquí en rojo, y de la que concluimos es que una relación de esbeltez muy grande, es decir, mucho largo contra poco diámetro, vuelve inestable a la columna. Si el largo es poco y el diámetro es mucho, entonces la relación de esbeltez va a andar por acá y la capacidad de carga va a estar más arriba, como se puede ver ahí. Bien, hay un momento en que esto pues alcanza, no sé, el valor del SY. Vamos a suponer que el SY está ahí. Entonces estos puntos para acá pues ya no serían verdaderos porque existiría fluencia cuando llegue aquí. Sin embargo, la primera modelación que se hizo es esa que está ahí. Se observó que había un grupo de datos para los cuales la fórmula no era muy buena, no describía muy bien la falla. Es decir, había fallas en estas zonas de aquí, cercanas al SY, y ya no describía muy bien, para ciertos valores de la relación de esbeltez, ya no describía bien la fórmula de Euler, no describía muy bien la falla. Así. Después vinieron otros estudiosos, no sé, Rankin, Ted Mayer y otros estudiosos de esto, Gordon, y propusieron diferentes fórmulas. La limitante de esas fórmulas es que dependían mucho del material. Para el acero era una cosa, para la madera otra, para el bronce, para el aluminio, entonces no era muy bueno. Finalmente hay una fórmula que no depende del material y es una fórmula que viene más o menos por aquí, así. Es una fórmula parabólica y esta se debe al doctor Johnson. De manera que hay un cierto valor para el cual la columna se comporta como si fuera una columna larga, es decir, de Euler, o bien como una columna corta, es decir, de Johnson. Estas se llaman columnas cortas y esta columna larga. Este punto de transición es la relación de esbeltez a la que se le asigna un subíndice 1. Y hay una manera de calcular esto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se hace normalmente? Se calcula LK1 de las condiciones de las fórmulas de Euler y Johnson y después se calcula el LK que corresponde al tornillo. Si el LK del tornillo
es mayor que LK subíndice 1, quiere decir que la columna anda por acá y entonces tiene que calcularse con la fórmula de Euler. Si por el contrario la relación de esbeltez del tornillo es menor que la relación de esbeltez 1, entonces se tiene que calcular con la Johnson. Las fórmulas para obtener LK1 y las variables necesarias para los cálculos vienen en el formulario que les voy a hacer llegar, pero el concepto importante es este, de manera que esta condición debe de checarse en los tornillos de potencia siempre que el largo sea mayor que 8 veces el diámetro de raíz. Si esta condición se da, hay que hacer este análisis. Frecuentemente, el análisis de estabilidad es el que va a dictar cuánto debe valer el diámetro, no la condición de esfuerzo, no la resistencia del material. Lo que lo va a limitar es la condición de estabilidad, porque puede ser que el material lo resista, pero está apoyado en tal forma que cuando se aplica la carga, aunque el material lo resiste, no fluye, pero se comba, es decir, falla por pandeo. El peligro de esto es que las fallas son repentinas, son fallas súbitas que no avisan. Normalmente cuando hay una falla de una viga, hay una afluencia que inclusive se puede empezar a ver a medida que la viga falla, pero esto es repentino, en eso estriba su peligro. Entonces, siempre que se da esta condición, que el largo es mayor que 8 veces el diámetro de raíz, hay que revisar para calcular la estabilidad de la columna. Entonces, como dije, son 7 las cosas que hay que revisar para saber si el tornillo cumple con las condiciones de resistencia y estabilidad. Como son demasiadas condiciones, puede hacerse un análisis, sobre todo con la parte del esfuerzo en la cuerda y en el núcleo, de manera que 5 de los esfuerzos que ya describí aquí puedan evaluarse con una sola variable. Esa sola variable en muchas ocasiones es el esfuerzo de aplastamiento, y hay valores que se han comprobado experimentalmente para el cual el esfuerzo de aplastamiento se considera adecuado para que no exista fluencia ni exista deformación plástica en la cuerda del tornillo. Esos valores pues están tabulados. Bien, entonces lo siguiente es que tratemos de reducir los 5 primeros esfuerzos en uno solo, de manera de evitarnos 5 cálculos y hacer uno solo. Para eso voy a hacer un breve análisis. Bien. Primeramente voy a comparar el esfuerzo de flexión con el esfuerzo de aplastamiento, dado que los dos, su limitante sería el esfuerzo, la resistencia de fluencia, a tensión. Entonces, el esfuerzo de aplastamiento lo voy a señalar como sigma A nada más. El esfuerzo de aplastamiento valía, según lo que hemos platicado, 2F entre pi dm h. Y el esfuerzo por flexión valdría 6F sobre pi dr h. De manera que por simple inspección se ve que el esfuerzo de flexión va a ser mayor que 3 punto y algo, porque el diámetro de raíz siempre va a ser, digamos, menor que el diámetro medio. Entonces,
Todas las demás variables son las mismas, F, H, Pi son las mismas, nada más cambia de M y cambia de R, de manera que si yo dividiera el esfuerzo de flexión entre el esfuerzo por aplastamiento, pues entonces la relación sería aproximadamente 3, o sea, sería la razón me quedaría así, 3 veces el diámetro medio al diámetro de raíz, pero digamos que de manera muy aproximada, por dar un número, sería aproximadamente 3.1 o mayor que 3 veces, para no mentir, el esfuerzo de aplastamiento. De manera que si calculo el esfuerzo de flexión, ya no necesitaría calcular el esfuerzo de aplastamiento. Voy a hacer ahora lo mismo entre los esfuerzos cortantes. Y estos fueron el esfuerzo de aplastamiento y flexión. Bueno, entonces hasta ahorita el esfuerzo de flexión es el que va siendo más crítico. Después voy a los esfuerzos cortantes, y los esfuerzos cortantes, sé que uno de ellos vale 2F. Digamos que este es como el cortante directo, digamos, le voy a llamar el cortante directo. Y el cortante vertical vale 3F. De manera que puede verse también que el cortante vertical es 1.5 veces el cortante directo. De manera que de los dos esfuerzos normales que hay acá, o de flexión y de aplastamiento, con que calcule el de flexión. Luego, entre los dos cortantes, con que calcule el cortante vertical. De manera que ya reduje 4 cálculos a 2. Lo siguiente va a ser que voy a comparar, valiéndome de la teoría de cortante máximo, voy a comparar tanto el esfuerzo de flexión con el esfuerzo cortante, referidos los dos a la resistencia de fluencia, ¿no? Entonces, lo siguiente es el esfuerzo de flexión contra el esfuerzo cortante vertical, ¿no? Bien. Sé que el esfuerzo de fluencia debe ser menor o igual que SY sobre N. Y sé que el cortante vertical debe ser menor o igual que SY sobre 2N. Luego, el esfuerzo de flexión vale 6F y el esfuerzo cortante vale 3F de manera que se puede observar que el esfuerzo de flexión es el doble del cortante vertical. Y luego, si aparte el esfuerzo de flexión lo comparo contra la resistencia de fluencia
y el esfuerzo cortante lo comparo contra la resistencia de fluencia sobre 2, se puede ver que este es la mitad de este, pero lo comparo nada más contra la mitad de la resistencia, de manera que el esfuerzo de flexión y el esfuerzo cortante vertical, si los calculara los dos y los comparara contra la resistencia, sería equivalente, de manera que puedo decir que el esfuerzo de flexión o el esfuerzo cortante vertical me darían el mismo resultado. Entonces, en términos prácticos, el esfuerzo de flexión y el esfuerzo cortante vertical son equivalentes para el cálculo del diámetro de cualquier otra variable. Hablemos del diámetro, o para el cálculo del tornillo lo voy a llamar. Entonces ya reduje 4 de estos esfuerzos, ya lo reduje a un solo cálculo. Puedo calcular o este y es equivalente. Nada más si calculo esfuerzo cortante, comparo contra SY sobre 2N. Y si calculo esfuerzo de flexión, nada más entre SY sobre N. Bueno, entonces voy ahora al último paso. Voy a elegir tomar el esfuerzo de flexión para continuar con el análisis que estoy haciendo, porque lo voy a comparar ahora contra el esfuerzo de compresión en el núcleo del tornillo, que está referido también a la resistencia de fluencia en tensión o compresión. Entonces, como este me es más fácil para ese análisis, me voy a llevar este. O bueno, voy a mantener este, ¿no? Y lo que voy a hacer ahora es el esfuerzo de flexión contra el esfuerzo de compresión en el núcleo. Entonces este es en el núcleo y este es el esfuerzo de flexión en la rosca. Bueno, entonces el esfuerzo de flexión viene dado por esta expresión y el esfuerzo de compresión en el núcleo vale 4F sobre pi de R cuadrado, ¿no? Entonces ambos tienen que ser menor que SY sobre N. Entonces, para saber cuál es más intenso, digamos, de los dos o más grande de los dos, pues voy a comparar estas dos partes, ¿no? Entonces, en ambos lados tengo F, en ambos lados tengo pi, en ambos lados tengo dr, ¿no? Entonces, de lo que se trataría nada más es de saber si F entre H, las que no tengo, F entre H, es mayor o menor que 4 entre dr. No sé cuál de las dos, la que salga mayor de estas dos es con la que calcularía, porque sería la más crítica. Entonces lo que me interesa saber nada más es cuál de las dos es más crítica. Si esta resulta más crítica, calculo con este. Si esta resulta más crítica, calculo con este. Y para eso, para poder poner el símbolo aquí, si es mayor o menor, o cómo es esta parte de aquí, voy a recordar una cuestión de orden práctico. En la gran mayoría de las tuercas, la altura está comprendida entre dos valores. Esos valores son entre 1.25 y 2.5 del diámetro medio. Entonces, quiere decir que el diámetro de raíz, como es más pequeño, podría decir que aproximadamente sería entre 1.5 el diámetro de raíz y 2.75 el diámetro de raíz. De manera que el valor medio de estos dos sería la diferencia más 1.5. Quiere decir que la H testada promedio más o menos
sería 1.5 más entre 2, ¿no? Esto es 1.5 más 1.25 entre 2 es 1.5 más 0.625. Entonces, la altura promedio es más o menos 2.125h. La altura promedio son 2.125 del diámetro medio. Ese valor lo puedo traer acá. Y entonces, perdón, no del diámetro medio, del diámetro de raíz. Entonces, si sustituyo h por 2.125, me quedaría 6 entre 2.125 de r. Y acá me quedaría nada más 4 entre dr. Este valor es ligeramente menor que 3, porque 6 entre 2 pues son 3, es 2 punto y algo. Entonces quiere decir que este valor es menor que este, y entonces quiere decir que este esfuerzo es más intenso, y basta con que calcule ese en lugar de calcular los 5 que tenía al principio. Entonces con esa parte elimino ya muchos de los cálculos que tendría que haber hecho, ¿ya? La conclusión es la siguiente. Voy a tener que hacer 3 cálculos de esfuerzo en los tornillos. 1, el esfuerzo de compresión en el núcleo. 2, el esfuerzo equivalente. Y 3, la estabilidad. La estabilidad requiere que use factores de seguridad muy altos, o altos, a lo mejor no es, pero al menos entre 4 y 6. El esfuerzo equivalente también. Se acostumbra a usar estos factores de seguridad tan amplios porque la estabilidad es muchas veces la que gobierna el diseño. Y muchas veces también, en lugar de usar el esfuerzo de compresión en el núcleo, aunque es el más intenso, se acostumbra a usar el esfuerzo de aplastamiento, para el que ya hay valores permisibles. Entonces, puedo partir o del esfuerzo de compresión en el núcleo con un factor de seguridad amplio como este de aquí. Inclusive el 6 puede ser un número más grande. Ese sería el primer paso, después el esfuerzo equivalente y después la estabilidad. Entonces serían los pasos a seguir cuando hay que diseñar el resorte, el tornillo de potencia, y serían también los esfuerzos que hay que revisar en el caso de que sea un problema de análisis. Con esto tendríamos ya todo lo necesario para proceder a hacer un problema de tornillos que contemple no solo su capacidad de carga, sino cómo es el esfuerzo en la cuerda, en el núcleo, y si es o no es estable, dependiendo de sus dimensiones y de la carga que está soportando.